Muy bien, ahora vamos a la siguiente parte, que es conocer la estructura interna de un texto expositivo. Esto es fundamental porque nosotros vamos a utilizar estos textos que estamos viendo ahora para poder enlazar y construir nuestros escritos. Y si no conocemos las diferentes herramientas, las diferentes estructuras para realizar un buen texto, vamos a tener muchos problemas, que es una de las principales falencias de los estudiantes al momento de redactar. Les pongo como el caso más esencial, que es al momento de hacer las tesis. Cuando una persona va a redactar un planteamiento del problema, la persona a veces no sabe cómo plantearse bien la problemática que va a analizar, o no sabe cómo estructurar antecedentes, no sabe cómo justificar un tema de investigación. Entonces, todo eso es porque no conocemos de qué manera se enlazan las ideas y no sabemos cuál es la manera de estructurar bien nuestros párrafos. Entonces, vamos a ver cada una de las estructuras. Aquí van a aparecer algunos nombres. Vamos a ver uno por uno para poder luego combinar todas estas estructuras y saber cómo las herramientas de una persona que va a armar un motor, cuándo voy a utilizar una, cuándo voy a utilizar la otra y de qué manera las voy a estructurar. Entonces, estructura de secuencia. Como su nombre lo indica, va a haber un orden. Acá ponemos como frase principal el término fases, fase uno, fase 2, fase 3. Entonces yo debo de saber que para poder estructurar mi narración, para poder estructurar mi texto, yo voy a determinar primero, antes de escribir, las fases. Estas fases deben tener una sucesión, pero recordemos que esto no va a ser una sucesión como una enumeración porque vamos a darnos cuenta de que va a haber una estructura de enumeración. Entonces, en el ejemplo ustedes van a entender que esto no es simplemente poner fase uno es esto, fase 2 es esto, fase 3 es lo de acá, porque lo que vamos a conectar son las ideas y lo que yo quiero realmente exponer. Debo de considerar también que si bien estoy dando los textos expositivos, yo puedo utilizar una estructura de secuencias para argumentar también, pero es diferente en el sentido de que no solamente voy a poner información que ya existe en los conceptos, sino que voy a secuenciar mis argumentos. Por eso yo puedo enfatizar aquí que estas estructuras ustedes las pueden utilizar también para los textos argumentativos. Entonces, ¿cómo voy a estructurar una secuencia? Aquí hay un ejemplo muy claro que es una categorización acerca de la evolución del fútbol. ¿Y qué dice? En la evolución del fútbol nacional se distinguen tres grandes fases. En los años 70 se inicia la influencia alemana en el estilo de juego. El orden táctico y la disciplina se transformaron en uno de los pilares de la selección. Años después, en la década de los 80, el juego armónico de Brasil cautivaba el paladar futbolístico de los fanáticos, y fue este estilo de juego el que acaparó el interés del país entero. Ya en los 90 el estilo defensivo de los italianos llegó a imponerse como nueva tendencia de juego, siendo este el que ha predominado desde entonces. Entonces, repetí la palabra entonces, tenemos las fases, fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, que aquí, si bien el texto dice la palabra fase, no lo hagamos como una fórmula. Pero aquí en este análisis nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay una clara estructura secuencial, donde de manera ordenada por medio de los signos de puntuación bien establecidos, se dividen. Y esta división nos permite comprender una evolución, en este caso del fútbol, es decir, utilizar una estructura secuencial para poder entender estas fases. Segunda estructura. Estructura de descripción. Alguien me puede decir, pero ese nombre se parece al texto descriptivo. Ya les dije que cada uno de estos textos se pueden combinar, pero lo importante es la finalidad de lo que yo quiero realizar. Entonces, una descripción va a partir de analizar primero el objeto de estudio y de ese objeto determinar sus características. Yo debo saber cuáles son las características de este objeto para yo luego ponerme a redactar de manera adecuada, de manera ordenada, cuáles son estas características que me van a permitir a mí comprender por medio de la descripción de lo que yo estoy hablando. Entonces, yo puedo describir un paisaje, un cuadro, un instrumento científico, una persona, un problema, lo que yo quiera. El ejemplo en este caso es de una casa y nos vamos a dar cuenta que el recurso para describir utiliza mucho la prosopografía y también te da algo de un componente que alguien lo podría denotar como literario, pero vamos a enfocarnos en que es un objeto dividido en sus características. El ejemplo dice: la casa se ubicaba en Las Cruces, al lado de un gran bosque. Contaba con un gran jardín formado por hermosos claveles y rosas rojas. Las habitaciones, bellamente adornadas, contaban con un gran espacio interior. Su cálida decoración solo era comparable con la belleza del paisaje.
Entonces tenemos nuestro objeto, que es la casa. Sabemos dónde está ubicada, al lado de dónde, y también tenemos otros elementos. Tenemos el jardín, tenemos el detalle de los adjetivos vinculados a cómo es ese jardín. Luego cambiamos la vista hacia las habitaciones, las describimos y de una u otra manera aquí, si alguien cierra los ojos y escucha esta descripción, se va a dar cuenta de que la exposición de esa casa tiene como objetivo denotar que es una casa agradable, bonita y que está conectada con la naturaleza. Entonces, ese elemento descriptivo solamente se puede llevar a cabo si yo conozco mi objeto y todas las características que lo conforman. Tercera estructura, estructura de comparación-contraste. A veces es mucho más pertinente comparar y contrastar los objetos para poder entender mejor sus características, porque puede ser que yo haga una enumeración de características y la persona no entienda bien al momento de diferenciar el objeto 1 del objeto 2. Por ejemplo, si una persona quiere saber si tal material es más resistente que otro para poder hacer una construcción, si yo doy un montón de características del objeto 1, doy un montón de características del material 2, a lo mejor la persona sigue con la duda de cuál es mejor. Pero si yo comparo y contrasto elementos diferenciales entre el uno y el otro, puede ser que la persona lo entienda mejor. Entonces, ese es el objetivo de esta estructura. Tener el objeto 1, 2, 3, objeto n, y sacar rasgos diferenciales y rasgos comunes entre los objetos que yo quiero comparar. El ejemplo aquí claro es básicamente de los materiales. El oro y el bronce tienen un color amarillento y un brillo intenso, que los hacen muy parecidos. Sin embargo, ambos se diferencian, entre otras cosas, por su peso y su dureza. El oro es un material blando, pero muy pesado, mientras que el bronce es menos pesado y más duro. Eso quiere decir que aquí estamos comparando y contrastando el oro y el bronce con características, ponemos en común las características, luego nos diferenciamos para luego saber de qué manera yo puedo categorizar al bronce y al oro y comprenderlos mejor que simplemente haber hecho una enumeración de un montón de características. La estructura de enumeración, esta es la más utilizada. Bien empleada esta estructura, te permite potenciar los argumentos. Si es que yo estoy haciendo un texto argumentativo, te permite potenciar bien una exposición, pero mal hecha se constituye en una sucesión de comas infinita que no te va a concretar alguna definición. Aquí hay un ejemplo que alguien lo puede replicar a cualquier contexto, pero siempre entendiendo lo siguiente, que antes de enumerar algo, yo tengo que definir bien cuáles son mis clases, entendiendo clase como una categoría. Yo determino bien mi categoría que yo voy a explicar o que voy a argumentar y luego divido los elementos que la van a conformar. En este caso vamos a ver un ejemplo muy bueno que habla de, no les voy a hacer spoiler, lo voy a leer. Algunos animales venenosos pueden matar a un ser humano. La avispa marina se encuentra en el primer lugar de la lista. Esta medusa es capaz de matar a un ser humano solo al tocarlo. La rana dorada la sigue en la lista. Aunque tiene solo 1 miligramo de veneno esparcido en su cuerpo, es capaz de matar a 20 personas. Luego encontramos al pulpo de anillos azules. Este pequeño animal, que mide entre 2 y 20 centímetros, es capaz de matar en cosa de minutos. Entonces, nuestra clase va a estar vinculada a los animales, pero no a todos los animales, sino a aquellos animales y su efecto letal por medio del veneno. Entonces aquí va a haber una clasificación enumerada para poder entender de qué manera el carácter letal de este veneno tiene influencia. Entonces, no es solamente hacer una sucesión de características individuales separadas por comas, sino que se categoriza y se explica de manera enumerativa todo lo que yo he definido con los elementos que quiero explicar. Estructura de causa-efecto. Al igual que los anteriores ejemplos, esta estructura tiene algo muy particular. Si yo tengo un hecho, una situación, un problema, y lo quiero entender, debo de conocer, en este caso, todas las causas y conectar esas causas con sus respectivas consecuencias, entendiendo de que va a haber un orden lógico. La causa 1 puede tener 2 consecuencias, la causa 2 puede tener 3, y si yo organizo bien esto, tengan por seguro que al momento de, ya les dije, exponer algo o argumentar algo, lo voy a hacer ordenadamente y no lo voy a hacer a lo loco. El ejemplo acá es muy importante vinculado a otro tema de la naturaleza.
En los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de aves migratorias que viajan desde América del Norte hacia América del Sur. Ello se debe en parte al cambio climático ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal de este suceso es la adopción de medidas protectoras de los países latinoamericanos que han tomado medidas para conseguir el aumento de la población de aves. Alguien me puede decir, pero eso es una argumentación. Aquí tienen que enfatizar muy bien que si algo ya está comprobado, eso es una exposición. Pero si algo es una opinión que tiene quizás una lógica que yo pueda argumentar, pero no es que ya ha sido probado por la ciencia o por algún estudio, ahí es un argumento. Esa es la gran diferencia entre la exposición y la argumentación. Pero en este caso nosotros podemos conectar ambas situaciones de una manera adecuada para no caer en errores.